¿Qué pasa cuando alguien te mira a los ojos y te dice que no sirves para nada, delante de todos, en el lugar donde más importa? ¿Qué pasa cuando ese alguien tiene el poder, el dinero y el apellido correcto, y tú solo tienes la verdad? La historia que estás a punto de escuchar trata sobre un abogado al que llamaron inútil en público, sobre una familia que dependía de que ese hombre no se derrumbara, y sobre el momento en que la verdad apareció delante de todos y nadie pudo seguir mirando hacia otro lado. Tomás Cavalcante tenía 43 años y había pasado la mayor parte de su carrera haciendo exactamente lo que otros no querían hacer. Tomaba casos difíciles, casos sin dinero, casos donde la probabilidad de ganar era baja y el trabajo era alto. No lo hacía por masoquismo ni por ingenuidad. Lo hacía porque había crecido en un barrio de Salvador, donde la justicia era un concepto que llegaba tarde o no llegaba, y donde había visto de cerca lo que le pasaba a la gente cuando nadie se ponía de su lado. Esa memoria no lo había abandonado. Vivía en algún lugar dentro de él y funcionaba como una brújula que lo orientaba hacia los casos que otros descartaban. Su oficina quedaba en el barrio del Comercio, en un edificio viejo con vista al mar, que en otros tiempos había sido elegante y que ahora tenía el aspecto de algo que resistía por costumbre. La oficina era pequeña, con una estantería desbordada de libros y carpetas, una planta que sobrevivía con poca agua y una ventana por donde entraba el viento salado del Atlántico en los días de brisa. Tomás llegaba temprano y se iba tarde. Conocía a los porteros del edificio por el nombre, sabía qué café tomaba la señora de la limpieza y recordaba los cumpleaños de sus clientes habituales. Era el tipo de persona que prestaba atención a las cosas pequeñas porque había aprendido que las cosas pequeñas eran casi siempre las que más importaban. Fue una mañana de miércoles cuando llegó el caso que cambiaría todo. No llegó con fanfarria ni con urgencia dramática. Llegó en la forma de una mujer de 50 años llamada Donna Perpetua, que entró a la oficina con una caja de zapatos llena de documentos y una expresión que Tomás reconoció de inmediato. Era la expresión de alguien que ya no espera que las cosas salgan bien, pero que tampoco puede dejar de intentarlo. Donna Perpetua le contó su historia con la precisión de quien la ha repetido muchas veces y ha aprendido a ir directo a los hechos para no gastar las pocas fuerzas que le quedan. Su esposo, un hombre llamado Benedito, de 54 años, había trabajado durante 22 años como contador en una empresa mediana de importación y exportación. Era un trabajo estable, bien remunerado, y que Benedito había hecho con la misma dedicación silenciosa que aplicaba a todo en su vida. Pero hacía un año, la empresa había iniciado un proceso de reestructuración y Benedito había sido despedido. El problema no era el despido en sí. El problema era cómo había sido hecho. La empresa había presentado una carta de despido por justa causa, argumentando que Benedito había cometido irregularidades contables que habían causado perjuicios financieros a la organización. Esa acusación no solo privaba a Benedito de los derechos laborales que le correspondían por sus 22 años de servicio, incluyendo una indemnización considerable. También destruía su reputación en el mercado laboral. Con una carta de despido por justa causa y una acusación de irregularidades contables, Benedito no había conseguido trabajo en un año. Los ahorros se habían agotado. La familia vivía con lo que Donna Perpetua ganaba vendiendo dulces en el barrio. Benedito negaba todo. Decía que nunca había cometido ninguna irregularidad, que su trabajo había sido siempre correcto y que la acusación era fabricada para evitar pagarle lo que le correspondía. Había contratado a un abogado laboralista que después de 2 audiencias le había dicho que el caso era complicado y que lo mejor que podía hacer era aceptar un acuerdo por un valor mucho menor al que legalmente le correspondía. Benedito se había negado. El abogado había renunciado. Tomás revisó la caja de zapatos. Adentro había contratos, recibos de sueldo, comunicaciones internas de la empresa, estados de cuenta y la carta de despido. Tomás los ordenó sobre su escritorio y los leyó con calma, mientras Donna Perpetua esperaba con las manos en el regazo. Lo primero que notó
fue algo en la carta de despido. Las irregularidades contables que se le atribuían a Benedito estaban descritas de manera vaga, sin fechas específicas ni montos concretos. En el mundo jurídico laboral, eso era importante. Una justa causa basada en irregularidades financieras requería documentación precisa. Si la empresa no podía sustentar con detalle exactamente qué había pasado, cuándo y por qué monto, la acusación era débil desde el punto de vista procesal. Lo segundo que notó fue más interesante. Entre las comunicaciones internas había un correo electrónico de la dirección financiera de la empresa, enviado 3 meses antes del despido de Benedito, donde se discutía la reestructuración del área contable y se mencionaba explícitamente la necesidad de reducir costos de personal. El correo no mencionaba a Benedito por nombre, pero sí hablaba de los perfiles de mayor antigüedad como los de mayor impacto presupuestario. Era un documento que nadie había presentado en las audiencias anteriores porque nadie lo había buscado entre la pila de papeles de la caja de zapatos. Tomás aceptó el caso. Le dijo a Dona Perpetua que necesitaba 2 semanas para prepararse y que iba a necesitar que Benedito le contara todo, cada detalle de su trabajo en esa empresa, cada procedimiento que seguía, cada reporte que generaba. Benedito vino a la oficina al día siguiente. Era un hombre tranquilo con gafas gruesas y manos de contador, manos que se movían despacio y con precisión cuando explicaba algo. Habló durante 3 horas. Describió su trabajo con un nivel de detalle que impresionó a Tomás. Describió los sistemas que usaba, los reportes que generaba, los procedimientos de verificación que aplicaba, y describió algo más que Tomás encontró especialmente relevante. Describió que en los meses previos a su despido había detectado él mismo una inconsistencia en los registros de una cuenta específica y la había reportado por escrito a su supervisor directo. Había un correo donde hacía ese reporte. Ese correo existía en su cuenta de email personal, porque había enviado una copia a su propio correo como respaldo, algo que hacía habitualmente con comunicaciones importantes. Tomás le pidió que le enviara ese correo esa misma tarde. Cuando lo leyó, entendió todo. Benedito no había cometido irregularidades. Las había descubierto y las había reportado. Y alguien en la empresa había decidido que era más conveniente acusarlo a él que explicar el origen de esas inconsistencias. Con ese correo y el email interno sobre la reestructuración, Tomás tenía los 2 elementos que necesitaba. Pasó las siguientes 2 semanas construyendo el argumento con cuidado. Solicitó formalmente a través del proceso judicial los registros contables completos del período en cuestión y la documentación de respaldo de las irregularidades que la empresa atribuía a Benedito. Era una solicitud que la empresa tenía obligación legal de responder. La respuesta llegó con retraso y fue incompleta. Tomás presentó un escrito señalando la incompletitud de la respuesta y solicitando al tribunal que ordenara la presentación completa de los documentos bajo apercibimiento. El juez lo ordenó. La audiencia principal llegó un jueves por la mañana. Era un tribunal laboral con una sala amplia y bien iluminada. Del lado de la empresa había 2 abogados de un estudio conocido en la ciudad, especializados en derecho laboral empresarial. Uno de ellos era un hombre de apellido Noroña, de unos 55 años, con décadas de experiencia en ese tipo de casos y una reputación construida sobre una tasa de victorias que lo había vuelto seguro de una manera que rozaba la arrogancia. Cuando Tomás entró y se identificó, Noroña lo miró con una expresión brevemente evaluativa y luego se volvió hacia su colega para decirle algo en voz baja. Tomás no escuchó las palabras, pero reconoció el tono. Era el tono de alguien que acaba de decidir que lo que tiene enfrente no representa un problema serio. La audiencia comenzó con la presentación de la empresa. Noroña habló con la autoridad de quien conoce la sala, conoce al juez y conoce el resultado que espera obtener. Presentó la acusación de irregularidades contables con generalidades bien envueltas en lenguaje técnico. Mencionó al Departamento de Auditoría Interna, habló de procedimientos y de responsabilidades del área contable. Era un argumento diseñado para sonar sólido, sin decir nada demasiado específico. Cuando llegó el turno de Tomás, Noroña se recostó ligeramente en su silla,
con la postura de quien espera que el trámite termine pronto. El juez miró a Tomás con la atención neutral de quien aún no ha formado una opinión. Tomás empezó con una pregunta dirigida al juez. Pidió que la empresa especificara con fechas y montos exactos cuáles eran las irregularidades contables que atribuía a Benedito, dado que la carta de despido no lo hacía. Noroña intervino diciendo que esa información había sido presentada en el expediente. Tomás señaló página por página que no era así, que el expediente contenía afirmaciones generales, pero ninguna documentación específica con fechas y montos. El juez revisó las páginas que Tomás indicaba y le pidió a Noroña que respondiera. Noroña dijo que los detalles específicos estaban en los registros contables de la empresa y que podían ser presentados en una instancia posterior. Tomás respondió que esos registros habían sido solicitados formalmente semanas antes y que la respuesta había sido incompleta, algo que también estaba documentado en el expediente. El juez frunció el ceño y miró a Noroña. Fue en ese momento cuando Noroña cometió el error que Tomás había estado esperando sin saber exactamente cuándo llegaría. Noroña se dirigió al juez y dijo, con una impaciencia que ya no intentaba disimular, que era comprensible que abogados con poca experiencia en casos laborales complejos tuvieran dificultad para entender la documentación técnica, pero que eso no era razón para hacer perder el tiempo al tribunal con preguntas que ya tenían respuesta en el expediente. Luego, miró brevemente a Tomás con una expresión que no requería traducción. La sala quedó en un silencio breve. El juez miró a Noroña con una expresión que no era de simpatía. Tomás dejó pasar un segundo. Luego dijo que agradecía la observación del colega y que precisamente para no hacer perder más tiempo al tribunal, iba a presentar 2 documentos que respondían todas las preguntas que el expediente dejaba sin responder. Presentó primero el correo interno de la empresa sobre la reestructuración y la mención explícita a los perfiles de mayor antigüedad como impacto presupuestario. Leyó en voz alta el párrafo relevante con calma y sin comentario adicional. Luego presentó el correo de Benedito a su supervisor, donde reportaba la inconsistencia contable que él mismo había detectado, 3 meses antes de su despido, con fecha, número de cuenta y descripción del problema. Luego miró al juez y dijo una sola cosa. Dijo que el hombre acusado de cometer irregularidades contables era el mismo hombre que las había detectado y reportado por escrito a su empleador, y que el empleador, en lugar de investigar el reporte, había despedido al empleado que lo había hecho 3 meses después, usando esas mismas irregularidades como justificación. La sala quedó en silencio. Esta vez no fue un silencio breve. Fue el silencio de cuando algo que estaba oculto aparece de repente a la luz y todos en la sala ven exactamente lo mismo al mismo tiempo. Noroña intentó hablar. Dijo que esos documentos requerían contexto y que una interpretación apresurada podía llevar a conclusiones incorrectas. El juez lo interrumpió. Le dijo que iba a necesitar una respuesta específica sobre la relación entre el reporte de Benedito y la decisión de despedirlo, y que esa respuesta debía estar sustentada en documentación concreta. Esa documentación nunca llegó de manera satisfactoria. El proceso continuó durante semanas más, pero el centro de gravedad había cambiado de manera irreversible en esa audiencia. La empresa intentó varios argumentos adicionales. Ninguno respondía a la pregunta central que Tomás había puesto sobre la mesa. La sentencia llegó 2 meses después. El juez determinó que la justa causa no había sido debidamente sustentada y que los elementos presentados sugerían que el despido había sido motivado por razones económicas encubiertas bajo una acusación fabricada. Ordenó el pago de todos los derechos laborales correspondientes a 22 años de servicio, más una compensación adicional por daño moral derivado de la acusación infundada que había afectado la reputación profesional de Benedito. Tomás llamó a Dona Perpetua cuando recibió la notificación. Ella no respondió de inmediato. Llamó 2 veces más antes de que contestara. Cuando lo hizo, su voz tenía el sonido de alguien que acababa de terminar de llorar o que estaba a punto de empezar. Tomás le leyó la parte principal de la sentencia despacio, para que cada palabra llegara bien.
Cuando terminó, Dona Perpetua solo dijo que Dios era grande. Tomás estuvo de acuerdo. Benedito fue a la oficina al día siguiente. Llegó con una bolsa con 2 porciones de cocada que Dona Perpetua había preparado esa mañana. Las puso sobre el escritorio de Tomás con la misma precisión tranquila con que hacía todo. Tomás las aceptó. Se sentaron y hablaron un rato, no sobre el caso sino sobre otras cosas, sobre el barrio, sobre el calor, sobre la vida que volvía a tener un horizonte. Cuando Benedito se fue, Tomás se quedó solo en su oficina con las 2 cocadas y la vista al mar por la ventana. Pensó en Noroña y en su comentario sobre la experiencia y la comprensión de documentos técnicos. Pensó en la expresión de esa sala cuando los 2 correos aparecieron sobre la mesa. Y pensó en algo que había aprendido hace mucho tiempo y que casos como este le recordaban con precisión. Que la verdad no necesita un abogado famoso, ni un traje caro, ni un apellido conocido. Solo necesita a alguien dispuesto a buscarla en una caja de zapatos y a presentarla en el momento correcto delante de todos. Hay personas que usan el poder para callar a quienes les incomodan, que usan el dinero para construir versiones de la realidad que convengan a sus intereses, que miran a los ojos a quienes se atreven a cuestionarlos y les dicen que no sirven para nada, esperando que eso sea suficiente para que se vayan. Y muchas veces funciona. Muchas veces la persona se va, pero de vez en cuando aparece alguien que no se va, que escucha el insulto, lo registra y sigue trabajando, que encuentra en una caja de zapatos lo que un equipo de abogados costosos no previó que alguien buscaría, y que cuando llega el momento correcto, lo pone sobre la mesa delante de todos sin dramatismo ni discurso, solo con la verdad. Y la verdad, cuando finalmente aparece en el lugar correcto, no necesita que nadie grite, se sostiene sola. Cuéntanos en los comentarios, ¿conoces a alguien como Tomás? Alguien que fue ignorado, subestimado, y que un día demostró al mundo de lo que era capaz. Escribe su historia aquí abajo, queremos leerla. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like ahora mismo. Ese pequeño gesto nos ayuda a seguir trayendo historias como esta todos los días. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque mañana habrá otra historia que no vas a querer perderte. Comparte este video con alguien que necesite escuchar hoy que nunca es tarde para probar su valor. Hasta la próxima historia.